Sí, señor. Aquí estamos, Vamos a seguir. por cabeza dura y no necesariamente por cabeza dura, pero aquí estamos. Bueno, Pues hoy un día como todos los días preñado de informaciones. El tema de mayor discusión en el día de hoy, Ramón, es el relativo a la sentencia de la famosa sentencia. porque ya ha causado, como era de esperarse, comentarios, Ajá. decires, ya la justicia no sirve, ya, bueno, todo lo que conocemos, pero ahí una, está una decisión. una decisión que va a ser sumamente cuestionada. Hay un rechazo social amplísimo de esa decisión, por supuesto, que exonera de culpa, ¿verdad?, a gente que tuvieron en su momento más que sindicadas como partícipes de ese acto de corrupción, que fue acto de corrupción que generó la compra de los tucanos en Brasil. Tan así que la primera denuncia, no lo olvidemos, sobre ese acto de corrupción fue hecha por los Estados Unidos. Claro que condenó incluso a Embraer al pago de una multa, igual que hizo con Odebrecht meses después, Así mismo. por el hecho de haber hecho prácticas de soborno, y de tratos ilegales para lograr contratos de sus aeronaves. Compitiendo con las empresas norteamericanas. Entonces ya tú sabes. De ahí arrancó. Arrancó el caso. El viacrucis ahí arrancó el caso. Que estuvo adornado con aquella famosa foto de Leonel Fernández tras los controles, tras el mando de un avión, sí, ¿verdad?, de uno de los tucanos, sí, sonriente, alegre, recibiendo en San Isidro los primeros 2 tucanos. Así es. Increíble. El presidente de la República entonces, que fue quien motivó la aprobación del Congreso del préstamo de 73, atención la cifra, más de 73 millones de dólares costaron los famosos 8 tucanos. 73 millones que prestó una empresa brasileña, un banco brasileño. Sí, era como los temas llave en mano. Ajá. Te entregaban la mercancía y entonces tú pagabas el préstamo a través de un agente, ya tú sabes, de inversiones. Entonces, así fue como llegaron esos 3.500.000 dólares, enviados por una empresa filial de aquella, a República Dominicana. Eso es correcto. Pero entonces, acuérdense, señores, que el senador entonces Tommy Galán, correcto, que resultó involucrado, por cierto, en todo esto, ¿verdad? Sí, él era el presidente de la Comisión de Finanzas, del Senado de la República. Del Senado de la República. Que rindió un informe favorable a la aprobación de dicho préstamo. Claro que sí, por supuesto. Entonces, ay caramba, y ahora resulta que nada de eso ocurrió. No es cierto. Pero recuerden, este caso de los supertucanos tiene mucho, Tommy Galán estaba involucrado en el caso de Odebrecht, específicamente como miembro de la comisión. Pero el tema está en lo siguiente, que ese es el motivo de mi reflexión en este caso. Las juezas que emitieron la decisión están reputadas, encabezadas por la presidenta Albín Ramírez, me parece, Ramírez, ¿verdad? Ramírez. Si yo tengo por aquí, Albín Ventura. Están reputadas como juezas probas, como juezas que han emitido sentencias importantes y como muy profesionales en el tren judicial. Entonces, ellos tienen una decisión que vamos a ver todas las motivaciones de su decisión, porque lo que se dio en el día de ayer fue el dispositivo de la sentencia, la decisión en qué consiste. Se va a leer el día 12 de julio. Así es. Se va a leer
ya en sus detalles, porque hay que ver los considerando, los resuelve, los por qué tomaron, llegaron a esta decisión. El tema es complejo por lo siguiente. Nosotros debemos llegar a un punto de equilibrio en el tema judicial en relación a muchos casos, entre ellos el caso de la corrupción y la impunidad. Porque no podemos pretender, exigir, demandar sentencias porque son las que nosotros queremos que se den. Las sentencias, los procesos, las acusaciones tienen que ser probadas en justicia. Y eso, con los tribunales colegiados, ya no es la íntima convicción del juez que decía, yo creo que Colombo y Rudy sí se hicieron asociación de Morchel, le meto 20 años cada uno. Tiene que motivar esa sentencia. Por eso yo quisiera esperar la motivación que las llevó a ellas a indicar que las pruebas presentadas no eran contundentes como para una condenación. De todos modos, sin negar lo que tú señalas sobre la probidad. Es lo que yo no la conozco a ninguno. Es lo que se dice. De todos modos, no motivaron o dispusieron una comprobación de del primer hecho, la declaración formal, atención, de la empresa vendedora de los aparatos estos, de los 8 aviones. Bueno, porque la empresa ya fue condenada en República Dominicana a pagar $7 millones. Sí, está bien, muy bien, pero como una compensación a algo, a un soborno. Está bien, pero ya tú no puedes enjuiciarla de nuevo. No estoy hablando de enjuiciarla. Ok. Investigar, porque óyeme, ¿qué tan difícil es investigar quién recibió los $3.5 millones? Es imposible determinarlo. Convocando a gente de esa empresa, recurriendo a todos los mecanismos de comprobación, de fichaje, de qué sé yo, de comprobación del hecho. Óigame, porque la empresa declara, el gobierno norteamericano denuncia $3.5 millones, una cifra muy precisa. La empresa se autoincrimina. Ok, entonces, óigame, es tan difícil saber quién o quiénes recibieron ese dinero. Entonces, el soborno que quedó en el aire, se perdió en la atmósfera. El soborno quedó en el aire. Se perdió en la atmósfera. No pensaron estas juezas que el soborno es un hecho material, concreto. Pero es el soborno. No, hombre, no, por favor. No, pues el soborno es igual que el narcotráfico. Uno de los delitos más complicados para probar en un tribunal. Tiene que haber o una confesión o una acción de tomar a la persona en la acción del delito. Bien, pero si ya tenemos, por una parte, el reconocimiento formal de la empresa que suministró los 3.5 millones, óigame, venga acá, ¿a quién fue que usted se los entregó? Díganos. Vamos arriba. Incluso podemos emplazar un procedimiento internacional, una investigación internacional, ¿verdad? Un reclamo formal en el plano internacional. Pero en ese caso incluso, Colombo, yo no estoy haciendo abogado del diablo, yo estoy buscando los puntos de la lógica. En ese caso también incluso hay que probar que esa gente que tú dices, yo le entregué ese dinero a Colombo, pruébamelo. Es que ese es el tema. Porque es tu palabra contra la mía. O sea, hay que hacer una serie de investigaciones para tú determinar que en el momento quizás que yo te entregué, sino tú en ese mismo momento depositaste en un banco. Lo primero es que no se depositó, no se le entregó en efectivo a nadie. Imagínate tú. No fue en efectivo. Imagínate tú entonces. Esas operaciones se hacen a través de transferencias bancarias. No se entregan en efectivo. Un bojote cuarto, un saco de papeleta. No es así. Sí, pero puede pasar como pasó con el caso de Conrado Pitaluga, en el caso de el tema Odebrecht, donde él recibió partidas de varios millones de dólares y se atribuía
la Procuraduría, el PECA, la parte persecutora en ese momento, que ese era el dinero que a él se le entregaba como testaferro para entregarle a Víctor Díaz Rúa. Y él dijo, no, ese dinero es el dinero de mis pagos por mis acciones legales de consultoría. ¿Y cómo tú dices lo contrario? Bueno, A menos que no haya un recibo. como sea, eso debió investigarse a fondo antes de emitir una sentencia. A fondo. Lo que pasa es que los jueces no son investigadores. Bueno, pero pueden disponer, pueden reclamar pruebas, nuevos testimonios, pueden reclamarlo. No, Ellos no pueden. No, es que las pruebas se basan sobre el expediente que somete la parte acusadora. Ya lo sé. Ese es el tema. Bueno. Ese es el tema, como lo que está pasando en Colombia y las elecciones de Colombia. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí, Colombo? Oye, yo no sé. ¿Tú no sabes? No tengo Vamos idea. a preguntarle entonces a una gente que sí sabe. No tengo idea. No, que sí sabe de eso. Politólogo, consultor para asuntos de política internacional, consultor político para muchas personalidades del mundo de la política en América Latina. Vamos arriba. Y aquí en República Dominicana incluso, Rainero Casoni. Rainero, sí, Casoni. Un hombre que ha sido entrevistado por nosotros en muchas ocasiones y que yo tengo mis temores ahora que Georgie no está aquí porque él es capaz de mandarnos la factura y entonces ese hombre cobra caro, como Carlos Batista, caro, muy caro. Buenas tardes. Rainero, buenas tardes. Buenas tardes, Colombo. Buenas tardes, Rudy. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo anda la cosa? Bien, aquí vamos. Si tú te fueras... no está hoy. No, Georgie está de viaje, viene la semana próxima. Está en un viaje haciéndose unos chequeos de salud rutinarios, nada que tenga que lo comprometen nada. Ya, bueno, vamos a ver cuál es su perspectiva. Di que tú vas en camino para Colombia, Colombia. Que compraste boleto en Avianca. ¿Qué pasa allá que te están llamando? Bueno, en Colombia tenemos una realidad que es que los candidatos antisistema pasan a segunda vuelta. Como primera lección que tenemos de esto que acaba de ocurrir es que parece que el odio puede más, el decir voto en contra de que por propuestas, ¿no? Cuando dice, es lo primero que hay que referir. Cuando dices candidatos antisistema, ¿a qué te refieres? Son candidatos que no representan al sistema de partidos que está establecido en Colombia, que es mucho más allá de la mutación que hubo y la transformación que hubo del sistema de partidos después del sistema bipartidista conservadores y liberales, conservadores y liberales, que luego se transforma con la llegada de Álvaro Uribe Vélez con Primero Colombia, que terminó después siendo partido de la U, y se conformaron una serie de cuadros de partidos que se reparten las instituciones como lo hacen todas las democracias. Ajá. Y estos dos actores son actores que vienen atacando el sistema de partidos como está establecido, vienen acabando con los valores de esos partidos políticos que ellos mismos, también hay que decirlo, porque no todo es, responsabilidad del actor político, sino también de las malas prácticas que los partidos políticos hacen y que les cuesta reconocer. Entonces, ese no reconocimiento, esa falta de adaptabilidad a los nuevos tiempos, ha hecho colapsar este sistema de partidos en Colombia, y tenemos hoy dos candidatos que son antisistema de partidos políticos, dos candidatos que no representan la tradicionalidad, y dos candidatos que, debo decirlo, les va a corresponder tragar grueso, tragarse esas palabras que han dicho en contra del sistema de partidos y negociar con ellos, con esos partidos políticos, porque quien quiera que sea que gobierne, va a tener que entenderse con un Congreso que está repartido en el sistema de partidos. Ok, estamos refiriéndonos a quiénes, para que la gente entienda, los oyentes. Ok, estamos refiriéndonos a Gustavo Petro, un candidato que representa a la izquierda y el antisistema desde años, siendo guerrillero en principio y luego pasando a la vida pública, luego llegó a ser alcalde, ha sido senador,
Y te hablamos de Rodolfo Hernández, que también es un candidato antisistema, que fue alcalde de Bucaramanga y que está llegando con un partido local distinto a Petro, que Petro sí logró constituir un partido que logró tener 20 senadores y una cantidad similar de representantes, pero que no es mayoría en el Congreso. Ya, ok. Muy bien. ¿Y qué va a pasar entonces? Como Como lección lección 1, como lección 1 es el odio pudo más en esta ocasión. Lo segundo es que, y esto es importantísimo, la clase política, y esto, óigase bien, esto es un ejemplo también de lo que en República Dominicana deben atender a esto. Que la comunicación política es con la gente y con lo que siente la gente. Y muchas veces se queda concentrado, y nos pasó en la campaña en Colombia, que los candidatos se quedaron en la pugna entre ellos. O sea, los candidatos que lograron hablarle a la gente fueron justamente los antisistemas, los que se salieron del guión tradicional del debate entre políticos. Y los dos le hablaron a la sociedad. Lo tercero ya en este punto, es que las redes sociales son una forma de darse a conocer y viralizar mensajes, pero no es suficiente. Porque Rodolfo Hernández, fíjate, Rodolfo Hernández, que es el viejito del TikTok, que se autodenomina como el rey del TikTok, y que aumentó su masa votante no por el TikTok, aunque fue importante, pero más importante fue Facebook. No se dejen llevar nada más por la publicidad, no se dejen llevar también por consultores que se acreditan también victorias que no lo son, porque el gran, digamos, estratega que terminó de darle forma a Rodolfo Hernández, que hasta hace 3 semanas era el tercer lugar y hace 2 meses atrás era el cuarto lugar, es que redes sociales sin estrategia no avanzan. Y el éxito de Rodolfo Hernández fue justamente la incorporación de un estratega general de campaña. Un español. ¿Cómo se explica que la gente haya votado por 2 candidatos antisistema? El pueblo, en gran mayoría. Ya va, creo que iban a decir que fue un español el consultor. No, sí, consultor es... Yo vi algo de que era un español, sí. No, ok, estoy equivocado. Sí, no, yo tengo que aclarar. Aquí, Víctor estuvo ahí hasta enero, febrero. Ah, ok. Ese era el español. Ese es el español. Y Ángel de Casino, que es un argentino. Ah, ok. Que además fuera el consultor de Petro en la campaña anterior, fue el que llevó a Rodolfo Hernández a la segunda vuelta con la estrategia general. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo nos explicamos que la mayoría de la gente haya votado por candidatos antisistema? Justamente esta es la lección número 5. Las maquinarias no lo es todo en política. Pueden tenerlas, pero que si no tienen la convicción de ganar, pues sencillamente te van a cambiar el voto. Y eso fue lo que ocurrió también aquí en el 2020. ¿Quién dijo que el PLD no tenía mejor maquinaria que el PRM? ¿Y qué pasó con el PLD? Mucha gente fue a votar y cambió su voto. Lo mismo ocurrió en Colombia. Las maquinarias no son suficientes si no tienen narrativa, si no tienen historia y si no tienen convicción. La construcción importante de una campaña está atada a la estrategia general y a la capacidad de contar historia. Esa capacidad la perdió Fico Gutiérrez, esa capacidad la perdió sobre todo Sergio Fajardo, quien estaba llamado a ser el gran candidato de esta contienda, pero que lamentablemente no supo conectar. Eso podríamos decir, Reiniero, que podía pasar en República Dominicana. Leonel Fernández no tiene maquinaria, pero sabe contar historias. Bueno, sí, es un contador de historias, es un cuentista. Mira, bueno, Colombia va hacia la segunda vuelta. ¿Qué podemos prever? Bueno, para finalizar las lecciones. Te falta una todavía, ok. Una última, porque creo que esto es importante porque es algo que nos está pasando en toda América Latina. Okay. La gente está cansada de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que me cuentes la misma historia, que me hables de la misma forma tradicional, que me hables con las mismas promesas. Eso ocurrió en Colombia y eso está ocurriendo sobre todo en un contexto post pandemia en que
8 elecciones se han realizado en América Latina y 8 elecciones que han perdido los candidatos oficiales de gobierno. Hoy el gobierno de Iván Duque perdió la elección, no tiene candidato para la segunda vuelta, y así ocurrió en Chile, ocurrió en Perú, ocurrió en Costa Rica, está ocurriendo en Colombia, va a ocurrir en Brasil probablemente con Lula. Entonces, lo que quiere decir es que también no solo cansar de lo mismo, sino que los que hoy son gobiernos tienen que entender que tienen que mejorar su comunicación. No tienen capacidad de comunicación. Okay. ¿Qué nos espera en la segunda vuelta? Nos espera una recomposición de las fuerzas políticas asociada a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro. Hay negociaciones de por medio, hay cosas que vienen de facto. Es mucho más fácil para la derecha colombiana asociarse a Rodolfo Hernández que asociarse a Gustavo Petro. Sin convenio, sin alianza, sin relación, lo van a realizar, y de hecho lo primero que hizo Fico Gutiérrez, que fuera el tercer candidato y que quedó a 4 puntos porcentuales de Rodolfo Hernández para pasar a la segunda vuelta, 24-27, pues 24-28, sí, fue adjudicarle de forma directa su apoyo a Rodolfo Hernández. Dijo incluso textual: no me hace falta hablar con Rodolfo Hernández, desde ya apoyo a Rodolfo. Y eso está ocurriendo paulatinamente con todos y cada uno de los partidos de derecha. Ya pasó, el Centro Democrático prácticamente ya está, sin hacerlo público, apoyando a Rodolfo Hernández, que es el partido de Álvaro Uribe. Rodolfo Hernández dijo que venga el apoyo quien venga, pero yo con usted no me siento ni a tomarme un café. Cuando hablamos de derecha y de izquierda también, tenemos que hablar de grados de derecha extrema, derecha centrista, derecha, qué sé yo. ¿A qué derecha nos estamos refiriendo? ¿Hacia cuál derecha podría girar Colombia? Hacia el 27 de febrero. La derecha extrema. Fíjate que es una pregunta súper interesante. En las ciencias sociales siempre tenemos un debate ideológico de dónde están las posiciones, ¿no? En el caso de Colombia, lo más derecha ha sido quizás Álvaro Uribe Vélez con su doctrina de seguridad democrática. Luego tuvimos un gobierno de Juan Manuel Santos de centro derecha, pero con negociaciones con la izquierda, es decir, con la centro izquierda. Rodolfo Hernández pudiera ser ese punto medio que representó en algún momento Juan Manuel Santos, pero debo ser mucho más franco. Ponerle un matiz ideológico, digamos, de pensamiento fortalecido, de pensamiento racional a Rodolfo Hernández como un hombre de derecha, porque comparte los principios liberales o porque comparte los principios del conservadurismo o de la democracia cristiana, sería mentirles. La verdad que quien tiene una convicción ideológica ya fortalecida es Gustavo Petro, que es la izquierda, ni siquiera la centro izquierda, es la izquierda, y es una izquierda que raya en lo radical, digamos, está cerca de digamos, de Nicolás Maduro, estuvo muy cerca de Hugo Chávez en su momento, de Cuba, estuvo cerca de Cuba. Lula formalmente también le dio un respaldo, y digamos que Lula es la izquierda que más se acerca al centro. Por cierto, entonces gravitan eso. ¿Qué incidencia o qué gravitación tiene Venezuela en este proceso electoral colombiano? Bueno, quien sea quien gane, los dos han dicho que van a reconocer y van a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Entonces, en ese contexto parece que va a ser. ¿Qué es lo que varía uno a otro? El matiz de alianza que pueda hacer distinto presidente. En el caso de Gustavo Petro, pudiera pasar a formar parte de esa alianza izquierda que está ocurriendo en América, que la lideriza de una u otra manera hoy Andrés Manuel López Obrador, que está ahí Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Gabriel Boric, Pedro Castillo y Alberto Fernández. Pero en el caso de Rodolfo Hernández pasaría más a un centro y probablemente tenga relaciones respetuosas con Venezuela, pero sin mayor capacidad de alianza política internacional. Ya. Bueno.
Vamos a ver. Bueno, un panorama. Déjame preguntarte algo, Reiniero. ¿Se está conformando nueva vez el eje de izquierda en América Latina? Que una vez estuvo muy fuerte con Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Cristina Fernández Kirchner, incluso hasta en Chile algunas posiciones más de centro izquierda, pero entonces estaba Nicaragua por otro lado, o sea, había un concierto de países propiamente de izquierda. Panamá. O sea, sí, un poco más de centro izquierda. ¿Se está conformando nueva vez ese escenario de izquierda? Ya lo estamos viviendo. Yo creo que es una respuesta ideológica quizás a lo que estaba viviendo los Estados Unidos con Donald Trump. Porque de una u otra manera justamente las consecuencias de un gobierno no se sienten de forma inmediata, sino posterior. Obama había, digamos, con una política que cambió de forma exterior, logró tener un matiz distinto en su salida. De hecho, el Foro de Sao Paulo perdió mucha fuerza en el segundo periodo de Obama y ya saliendo de Obama y entregando a Trump. Trump llega al poder, inmediatamente como antítesis sale Andrés Manuel López Obrador con más fuerza en México y supo cómo capitalizar ese fervor desde México Andrés Manuel López Obrador con respecto al caso de Trump. Y lo vamos a ver, y lo vemos hoy, ya hay un bloque de izquierda en América, solo que no está tan organizada y que no está configurada para hacer un bloque de poder como lo hizo en su momento tanto Chávez como Lula. De llegar al poder, claro, Lula, que es lo más probable que ocurre, veremos esa composición que vuelve a establecer. Bueno, pues gracias Reiniero, gracias por estar con nosotros y darnos esta panorámica de lo que ocurre en Colombia y en América Latina con estas elecciones colombianas. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a la pausa. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Adiós. A la pausa.